Continuamos, hermanos, entonces con nuestro estudio del capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Recordemos, nuestra confesión de fe es como esa declaración doctrinal que tenemos escrita y de manera tangible, la cual entonces sencillamente comunica tanto a nosotros como para afuera lo que nosotros creemos como iglesia. Si usted nos visita por primera vez, entonces, si eso le suena extraño, somos una iglesia confesional y eso es sencillamente eso, que nos suscribimos a un documento de fe de procedencia histórica, particularmente nosotros, la Confesión de Fe de Londres de 1689, redactada en Inglaterra en 1667, publicada entonces en 1689, publicada oficialmente. Y como es el documento que expresa lo que nosotros creemos como iglesia o lo que nosotros creemos, este es el mejor resumen de la Biblia, nos suscribimos a él y subsecuente también, ¿qué hacemos? Tratamos de profundizar en las doctrinas que están ahí plasmadas. ¿Por qué? Se dice que es lo que nosotros tenemos la convicción o que es lo que creemos firmemente que las Escrituras enseñan. Y la mejor manera de hacer eso es, repasemos entonces nuestros documentos. Nosotros particularmente estamos ubicados en el capítulo 22, el cual tiene el título de la adoración religiosa y del día de reposo. Entonces estamos viendo, uno, cómo se adora a Dios o cuál es esa adoración aceptable a Dios. Y estamos ubicados en la parte que es los elementos de la adoración. La semana pasada, en cuanto a los elementos que contiene la adoración religiosa, estuvimos viendo que la adoración a Dios contiene lectura de las Escrituras, contiene predicación de las Escrituras, contiene oír la palabra predicada. Y hoy vamos a seguir con lo que dice el párrafo, que es que toca la parte de los cantos. Leo para ustedes el párrafo 5 que estamos estudiando y dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y de la cena del Señor. ¿Qué es lo que dice? Que estos son los elementos que debe contener la adoración a Dios, o como lo estuvimos viendo, lo que llamamos la adoración agradable a Dios. ¿Y por qué agradable? Recordemos, no toda adoración o no toda cosa que se llame adoración va a ser agradable a Dios. ¿Por qué? Dios ha estipulado cómo debe adorarse y por ende Él solo acepta que se le adore tal cual Él lo ha pedido. Las invenciones, recordemos, repasemos el principio regulador de la adoración. ¿Qué es lo que nos dice? El principio regulador de la adoración nos dice que Dios ha dicho explícitamente o por buena y necesaria consecuencia cómo Él debe ser adorado. Cualquier cosa que no esté prescrita en las Escrituras que vayamos a usar como adoración es un invento humano y Dios no lo acepta como tal. Vimos ejemplos como cuando transportaban el arca, ese objeto de adoración como tal, ¿quiénes eran los que lo debían transportar? Los de la tribu de Coat. ¿Qué pasaba cuando se desobedecía eso? Vino la muerte de Usa, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Para que vayamos repasando entonces que cualquier invención dentro de la adoración o dentro del culto cristiano que no esté prescrita en las Escrituras, entonces no es mandada por Dios y por ende no es agradable a Él. El ejemplo que doy, mis hermanos, por eso no tenemos personas danzando, bailando aquí al frente. ¿Por qué? Porque no tenemos un mandato tal cual que nos diga en el culto cristiano tienen que poner personas al frente donde se predica a que bailen. No tenemos tal mandato. El mandato que tenemos entonces de cómo debe ser la adoración a Dios hasta el momento es lectura de las Escrituras, predicación de las Escrituras, oír la palabra de Dios y, como vamos a ver hoy, el tema de los cantos. Dios pide que se le cante. Este es otro elemento del culto cristiano. Y veámoslo así, es el último de los llamados elementos comunes. Recordemos, los elementos comunes son los cotidianos que se dan
domingo a domingo en su iglesia y se deben dar día a día en su casa. ¿Cuáles? Lectura, predicación, oír la palabra de Dios y cantar. Los elementos comunes a la adoración. Ahora, ¿qué es el canto? Veámoslo así, mis hermanos. Es la respuesta natural del creyente al comprender un poco de la obra de Dios. Al saber lo que Dios ha hecho o lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer en el futuro, el corazón del creyente se expresa naturalmente en alguna forma de alabanza, en alguna forma de cántico. ¿Por qué? Porque está maravillado con Dios y usando el lenguaje de la Biblia prorrumpen en júbilo o prorrumpen en cantos. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo hebreo cuando el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto? Éxodo 15, ¿qué hizo? Cantaron el cántico de Moisés. Éxodo 15:1, leámoslo. Éxodo 15:1. El pueblo cruzó el mar rojo y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, Egipto había sido derrotado, Faraón había sido sepultado bajo el mar, todos sus jinetes también. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Guiado por Moisés, cantan. ¿Por qué? Dice: porque Jehová se ha magnificado grandemente, ha echado al mar al caballo y al jinete. Nos ha librado de nuestros enemigos. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Cantar gozosos a Dios. Otra cosa que debemos notar aquí, particularmente en nuestra confesión de fe, es que difiere un poco en la prosa respecto a las otras confesiones que sirvieron de base para la misma. Nuestra confesión de fe tomó de base un documento histórico llamado la Confesión de Fe de Westminster, que es el documento de fe de nuestros hermanos presbiterianos, y había otro también muy similar, que es la Declaración de Fe de Saboya, que era lo que usaban las iglesias congregacionales en ese entonces en Inglaterra. Ahora, ¿y en qué difiere nuestra confesión de estas dos confesiones en esta parte? Nuestra confesión dice así: la lectura de las escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y la amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Mientras que la declaración o la confesión de fe de Westminster dice así: la lectura de las escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, cantar con acción de gracias a Dios en nuestros corazones. Si pusieron atención, la diferencia es: nuestra confesión dice salmos, himnos y cánticos espirituales. La confesión de fe de Westminster y la de Saboya dicen solo salmos. El canto de salmos particularmente. Mientras podemos verlo así, nuestra confesión tiene lo que yo llamo una prosa abierta. ¿Por qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Digamos, se pueden deducir N cantidad de cantos ahí. La confesión de Saboya y de Westminster dicen el canto de salmos. Apuntan a algo en particular, los salmos, o por lo menos lo que ellos entienden por salmos, o lo que ellos entendían por salmos en esa época. Ahora, a diferencia de estas confesiones, creo que la nuestra es más clara. ¿Por qué? Porque se limita a citar al apóstol Pablo. Efesios 5:19. Busquémoslo. Efesios 5:19. Leemos desde el 18, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Como le digo, nuestra confesión de fe se limita a parafrasear al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice, la enseñanza y amonestación los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mientras que los otros documentos, también de carácter histórico, solo dicen el canto de salmos. Digo que es más clara, ¿por qué? Porque comentando un poco del debate que ha habido con respecto a esto, nosotros nos ubicamos tal cual lo dice ahí. En nuestro culto aceptamos salmos, himnos o cánticos espirituales. Mientras que los que se suscriben a la confesión de Saboya, iglesias congregacionales, o los que se suscriben a la confesión de Westminster, presbiterianos, entre ellos mismos han tenido debate sobre el significado del canto de salmos. ¿Por qué? Porque hasta ellos mismos tienen ese debate interno de qué fue lo que quisieron escribir los redactores de la confesión de fe allá en la abadía de Westminster cuando redactaron el canto de salmos. Mientras unos toman el significado, veámoslo así, que el significado cristiano que tenemos de la palabra salmos, que es un sinónimo de los 150 salmos, valga la redundancia, o 150 cantos que tenemos en el Antiguo Testamento, otros también toman el significado de la palabra salmos tal cual el contexto de la época, que era sencillamente algún tipo de canto, no propiamente los 150 escritos por David, sino que muchos salmos escritos en la época. ¿Y a qué voy con esto? Que por un lado nosotros tenemos entonces lo que es la claridad de que nuestra confesión no se presta para el debate porque dice himnos, salmos, cánticos espirituales, mientras que por el otro lado nuestros hermanos también reformados tienen ese debate interno. ¿Por qué? Por no mostrar claridad en ese punto de qué significa la palabra salmos. Ahora bien, para entender un poco el debate siempre es bueno, digo yo hermanos, ver un poco estos temas. ¿Por qué? A veces uno puede pensar de, mira qué hermanos más delicados o cómo se complican la vida. Pero uno debe entender que cuando uno lee a estos hombres de Dios, tenían gran celo por el Señor, tenían un gran celo por adorar a Dios. Y lo que ellos querían hacer era esto que estamos viendo, la adoración agradable a Dios. Y entonces decían ellos, vamos a esforzarnos todo lo posible, debemos profundizar en la Escritura hasta más no poder para comprender cuál es la forma en que Dios debe ser adorado. Y por ende, por esa convicción de un corazón que ama a Dios y que quiere adorarlo tal cual Él manda, salían hermanos con una convicción, a Dios solo se le debe cantar salmos o no, mira, Dios nos ha permitido cantar un poco más abierto. Pero ambos vienen de un corazón que anhela agradar a Dios. Incluso había otro debate también después. Digamos, uno se llama la salmodía exclusiva o el cántico abierto. Y dentro de estos dos grupos todavía había otro debate, que las confesiones no lo dejaban clara, y es si debemos o no permitir el uso de instrumentos musicales. Y va por lo mismo, por un celo de debemos adorar a Dios tal cual Él nos lo manda y por ende debemos ser celosos en entender lo que nos dice la Biblia. Para entender un poco el debate sobre la salmodía exclusiva, debemos entender, como lo repasé hace poco, con ese propósito lo traje a memoria, el principio regulador de la adoración. Y es, recordemos, Dios nos ha declarado cómo Él quiere ser adorado y así debe ser adorado. Cualquier otra invención no es aceptable por Dios. Y entonces, la salmodía exclusiva nos dice así. El principio regulador de la adoración nos dice que Dios debe ser adorado tal cual Él lo manda en su palabra. Después, ¿qué dicen? En su palabra Él nos dio un himnario con 150 cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Conclusión, los salmos son el único himnario válido para la iglesia. Cuando uno ve el argumento de primera mano, tiene su peso, claro, porque uno dice, son los salmos y ocupamos entonces sujetarnos a eso. Cualquier otra invención, veámoslo así, humana, como dice el principio regulador de la adoración, es pecado. ¿Por qué? Porque no es agradable a Dios. Muchos hermanos, como he dicho, fieles al Señor, de hecho intelectualmente dotados, que nos han nutrido mucho como iglesia, sostienen
esta postura y aparte de sostenerla, creo yo, con una vida íntegra, todavía son un ejemplo a seguir. Nosotros como bautistas reformados claramente no seguimos eso que se conoce como salmodía exclusiva, sino que como creo que lo han notado en nuestros cultos, cantamos himnos, a veces cantamos salmos también. Y aparte de eso, mis hermanos, lo que quiero que vayamos al punto hoy es algo que nos debe caracterizar a nosotros los creyentes. Cuando uno ve con ese tipo de temas así, donde puede haber cierto debate, no es como, mira, mejor en eso no me meto, sino más bien es nuestra convicción, o yo creo lo que creo porque estoy convencido de ello, o creo lo que creo porque así ha sido siempre. Porque cuando uno es una persona de convicción, y quiera Dios nos haga así, entramos a veces en temas complicados como estos. Uno de que hay hermanos que están convencidos del uso exclusivo de salmos y hay otros hermanos que no. Entonces, como ciertamente nuestra confesión toca ese tema de manera clara, cánticos, himnos y salmos, siempre es bueno también ver por qué creemos lo que creemos y por qué no creemos la salmodía exclusiva. Y aparte es bueno también porque puede hacer que uno se vaya a topar con eso. Y hay que saber cómo responder a cierto tipo de temas. Entonces vamos a ver brevemente algunos argumentos a favor, digamos, de la himnología abierta o en contra de la salmodía exclusiva. Número 1, la carga de la prueba. ¿Qué es eso? A la luz del principio de sola escritura, que es la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica para todo lo que hacemos, es difícil sostener el principio de la salmodía exclusiva. ¿Por qué? Porque el principio de sola escritura sencillamente nos dice debe ser deducido de la Biblia. El principio regulador de la adoración nos dice debe estar expresamente dicho por Dios o deducido por buena y necesaria consecuencia. ¿A qué vamos con esto? Los que creen la salmodía exclusiva tienen la carga de la prueba. ¿Por qué? Tienen que demostrar a partir del principio de la sola escritura que versos como este que acabamos de leer, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, se refieren exclusivamente al libro de los salmos que nosotros conocemos. Y con esto ya se les pone complicado. ¿Por qué? Entre ellos mismos, a lo mucho, a lo que llegan a afirmar es pasajes como 1 Corintios 14, 26, Efesios 5, 19, Colosenses 3, 16. Entre ellos mismos, a lo que se llega es, sí, ciertamente, ahí hay una referencia a que contiene los salmos, pero con cautela en los demás. ¿A qué voy con esto? No, ellos mismos no logran dar soporte a ese caso que llamamos, tienen la carga de la prueba sobre sí, mas no logran dar soporte. Segundo, un malentendido en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios. ¿Por qué? Nosotros, mis hermanos, creemos que hoy tenemos la palabra de Dios. Amén, la tenemos en nuestras Biblias, pero es bueno tener un concepto claro. Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, este concepto es uno que atañe única y exclusivamente a lo que se conoce como los autógrafos originales. ¿Qué es eso? Veámoslo así, lo que se escribió por puño y letra de Pablo, lo que se escribió por puño y letra de Pedro. Estoy parafraseando, ¿me entiende? Pablo a veces tenía, yo tercio lo escribo, Pablo tenía sus ayudantes que escribían. Pero a lo que voy es, la inspiración solo atañe entonces a los documentos originales que se dieron en su época. No atañe a las copias. Nosotros los que tenemos son copias de los documentos inspirados, mas ciertamente la copia que tenemos no es inspirada. ¿A qué voy con esto entonces, mis hermanos? La afirmación de la salmodía exclusiva, que tienen un himnario inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente pierde peso. ¿Por qué? Porque lo que cantan nuestros hermanos son traducciones del texto original. Y también no solo traducciones, sino adaptaciones. ¿Por qué? Hay que metrificarlas, tienen que rimar, hay que cambiar palabras por sinónimos, etc.
Por ese lado, entonces, ocurre un malentendido con la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que se cantan son copias metrificadas de los salmos y no tal cual el texto inspirado hebreo que lo escribió David o los hijos de Coré, etc. Y un argumento más es la adoración en el nuevo pacto. Juan 4:23 dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros, mis hermanos, llamémonos así, como confederados del nuevo pacto, sellado en la sangre de Cristo, debemos adorar a Dios con base o en función del Evangelio del Señor Jesucristo, porque es lo que se nos ha revelado, la plenitud. Hebreos 1, ¿qué dice? Dios en el pasado, parafraseándolo, habló de muchas maneras, en muchos tiempos, por los padres, por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, ya, pero ahora más claramente nos ha hablado por el Hijo. Entonces, nosotros como miembros del nuevo pacto debemos adorar a Dios en función de las realidades espirituales que el Mesías trajo consigo. ¿A qué voy con esto? En que hay un contraste ciertamente entre Moisés y Jesús. Juan 1:17 lo pone así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un contraste marcado, ¿cierto?, entre antiguo y nuevo pacto, ley y gracia. Y por ende la adoración del nuevo pacto en un punto sencillo de verlo es espiritual, en espíritu y en verdad. Por otro lado, la adoración del antiguo pacto en un sentido era carnal. ¿Por qué? Templo físico, ovejas físicas, era algo a los ojos. La adoración del nuevo pacto es espiritual. Frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, debemos cantar, mis hermanos, incluso los salmos a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica, por un lado, que ya al leer un salmo, uno como cristiano, ¿cómo lo lee? Buscando a Cristo en las páginas de las Escrituras. Al cantar un salmo, ¿uno cómo lo canta? Uno lo canta con un entendimiento, entonces, histórico redentor del Evangelio en Cristo. Cuando cantamos algún salmo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ciertamente no lo cantamos pensando en que a nosotros nos ha librado de Babilonia. No, lo cantamos pensando en que nos libró del pecado, nos libró del mundo. ¿Por qué? Cristianizamos ese salmo y es correcto, claro, porque habla de Cristo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando se toma un salmo y se canta, el mismo requiere un entendimiento no textual, sino que requiere un entendimiento cristológico. Entonces, eso, por consecuencia lógica, habilita el uso de interpretaciones cantadas de los salmos, es decir, himnos, letras cristianas. En resumen, mis hermanos, de esta sección, creemos que Pablo nos manda a cantar salmos, claramente, nos manda a cantar himnos u otro tipo de cánticos espirituales, todo en consonancia ¿con qué? Con el nuevo pacto o en función de la obra redentora de Cristo. Ahora, nuestra confesión también toca otro punto en cuanto a los cantos. Y es que nos dice que los cantos son con dos propósitos. Leo para ustedes de nuevo. Dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Vemos que el propósito de los cantos es doble. Recordemos a veces esas comparaciones que uno hace, horizontal y vertical. Tiene un propósito horizontal, ¿por qué? Con los que están a la par mía. ¿Y qué dice? La enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. El propósito de los cantos es enseñarnos y amonestarnos los unos a otros por medio de cantos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y tiene también su dimensión vertical, ¿por qué? Cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Entonces se canta a Dios y veámoslo así, mis hermanos, nos cantamos
los unos a los otros. Entonces, Efesios 5:19, que lo leímos. Bueno, leamos desde el 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notemos en Efesios cómo somos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y también notemos en Colosenses cómo nos amonestamos y enseñamos los unos a los otros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El propósito de los cantos, como se ve en esos textos, es la comunión entre hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, algo que ocurre en la iglesia, enseñarnos, amonestarnos, exhortarnos con cánticos. Esto, por un lado, siento yo, debería frenar, siempre yo llamo el espíritu que a veces va como ciertas personas, a todos creo que nos ha dado en algún momento que andamos como la espada afilada viendo como quién anda mal portado para, voy a ir a reprenderlo. Pero debería frenar eso, ¿por qué? ¿Cómo lo hace? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con gracia en vuestros corazones. ¿Cómo? Con salmos e himnos. Uno debería hacer una buena costumbre, creo yo, en toda reunión cristiana, hacerlo. Si usted se reúne con sus hermanos, bueno, recuerde eso. ¿Cómo lleno del Espíritu Santo entre hermanos? Cante. ¿Cómo nos exhortamos unos a otros? Cántense mutuamente. Y eso también, mis hermanos, debemos verlo dentro del contexto del culto cristiano. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí a la iglesia venimos a alabar a Dios. Amén. Pero también, mis hermanos, usted y yo venimos a cantarle a nuestros hermanos. Es decir, no solo cantamos a Dios, sino que también cantamos para el que tenemos a la par. Y de esa manera, el hermano que está a la par, que lo escucha cantar, bueno, está siendo exhortado, animado por medio de esos cánticos, por medio de esos salmos o por medio de esos himnos. Esa es la forma que Dios ha designado, mis hermanos, a cómo funcionan los cantos en la iglesia. Veámoslo así. Dios nos puede usar de cualquier manera. Y una de las maneras que ha designado en su palabra usarnos es cuando cantamos. Cuando cantamos como congregación, Dios hace que nuestros hermanos, al oírnos cantar, sean animados, sean exhortados, sean consolados, sean confrontados. Ya Dios providencialmente usa su palabra cantada para actuar en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, veámoslo así. Usted y yo, cuando adoramos a Dios, no somos pasivos. Venimos a cantarle a Él y venimos también a cantarle a nuestros hermanos. Y veámoslo así, esta es, yo lo veo, una razón más. ¿Para qué? Para procurar ser diligentes en la asistencia al culto cristiano. O una razón más para procurar ser diligente en no faltar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted se ausenta del culto cristiano, bueno, véalo así, usted está privando a sus hermanos de sus cantos. Es como que el pastor se ausente, hoy no voy a ir a predicar, y prive a sus hermanos de la predicación de su palabra. Bueno, es lo mismo. Usted priva a sus hermanos de cantar cuando se ausenta de la iglesia. Usted los priva de que escuchen su voz y les sea de bendición. Entonces, mis hermanos, tengámoslo claro ya para terminar. Cantemos a Dios. Amén, pero recordamos, nos cantamos los unos a los otros con el propósito de exhortarnos, consolarnos y animarnos los unos a los otros.